Vamos a hacer la segunda clase de serums. Los temas están bastante dirigidos, tenemos que enfocarnos en básicamente qué es lo que ustedes van a hacer como serumistas, qué es lo que van a referir, cómo van a hacer el manejo de las distintas patologías y las más frecuentes, ¿no? Y una de las patologías más frecuentes viene a ser el trabajo de parto. Bien, ¿cuándo voy a referir? Entonces, primero tienes que reconocer cuáles son los periodos. Bien, el primer periodo, que es la fase de dilatación; segundo periodo, que es el expulsivo; tercer periodo, que es el alumbramiento; y cuarto periodo, que es el posparto inmediato. Entonces, definir bien claro acá, ¿no? Hay una fase latente y una fase activa en el periodo de dilatación. Entonces, ¿qué recomendaciones tienen que tener en cuenta, no? En primer lugar, tienen que ustedes saber si es que su centro con el que van a estar es un FOMP o es un FOMB. Entonces, si tiene funciones básicas o primarias, ¿no? Entonces, si son primarias, básicamente como que ustedes no tienen mucha posibilidad de ver la atención de un parto normal, no se lo estarían jugando. Entonces, sí, en ese caso no habría mucho que hacer y tendrían que referir a la paciente cuando esté cerca del término, ¿no? Más llámese pues a partir de las 36 semanas, si no tiene ningún factor de riesgo. Ahora, si tiene algún factor de riesgo, puede ser antes de la edad gestacional que les he mencionado. ¿Qué recomendaciones deben tener en cuenta? En primer lugar, pues, siempre todo paciente en trabajo de parto, ¿no? Para aquellos que tengan pues la oportunidad de hacer un serum en un centro pues que sea a nivel 1-2 en adelante, siempre se debe hospitalizar en una fase activa. Lo he visto en el internado a partir de 4 centímetros de dilatación, y siempre ver los signos de alarma que la paciente pues tenga una dinámica franca. Realmente una dinámica evidente que ya tenga un grado de dilatación es de 3 a 4 minutos, ¿no? O sea, 3 contracciones en 10 minutos en promedio, ¿no? Promedio de trabajo de una fase activa generalmente, ¿no? Es de 8 horas, y de multíporas pues viene a ser en 5 horas, ¿no? Eso es lo que dice la diapositiva, y tenemos que tener en claro pues que a partir de 4 centímetros nosotros vamos a poder realizar el partograma. Ahora, si les llega pues una paciente en expulsivo, ¿no? Generalmente el promedio expulsivo es 2 horas en pacientes nulíparas y 1 hora en multíparas. Entonces siempre tienen que tener en cuenta que ya si es un expulsivo, llámese, ojo, no solamente un parto encefálico, sino un parto podálico, ustedes pues tienen que tratar de atender el parto en lo posible, ¿no? Un buen signo, un buen pronóstico es que este paciente, pues el polo fetal esté coronando. Entonces, si está coronando, pues básicamente ustedes pueden ya evaluar si es que es factible que puedan atender el parto, ¿no? Dentro del rango establecido, ¿no? Y tratar de ver que no cumpla pues las 2 horas de expulsivo para catalogarlo pues como un expulsivo prolongado. Entonces, eso muy en claro, ¿no? Si tienen la oportunidad de entenderlo, lo pueden hacer, pero siguiendo las recomendaciones que les estoy mencionando. En el tercer periodo, ¿no? El alumbramiento promedio dura 20 minutos. ¿Bien? Generalmente, si es que ya pasan pues los 20 minutos de alumbramiento espontáneo, entonces ya se tendría que catalogar pues como dificultad para el periodo de alumbramiento, y tendríamos que descartar pues acretismo o otras patologías. Si ustedes están pensando en un acretismo, llámese paciente con antecedentes de Graves, un paciente pues que tenga alguna tumoración o algo que pues esté, o cesáreas anteriores, que esté evitando de que esta placenta pues pueda ser desprendida, pueda desprenderse. Entonces, lo mejor es no traccionar, perdón, y tratar de hacer una referencia, ¿no? Ahora, si es que ven ustedes que no tienen ningún factor de riesgo, pueden hacer un manejo activo, ¿no? Pueden usar oxitocina intravenosa, ¿no? Y eso ayuda a cortar el periodo de alumbramiento, un periodo más o menos de 5 minutos, y disminuir el sangrado. En el cuarto periodo, que es lo más importante también, con respecto al monitoreo de esta paciente, no se les llega un expulsivo, tener su expulsivo, ustedes tienen que tratar de evaluar si es que realmente pues este cuarto periodo tiene una duración promedio de 2 horas, y el monitoreo de funciones vitales debe ser cada 15 minutos. ¿Por qué? Porque en ese periodo existe el mayor riesgo de que ocurra una atonía uterina, y la atonía uterina es la causa más frecuente de hemorragia postparto. No olvidar que
hemorragia parto también es la causa más frecuente de mortalidad materna en nuestro país. Entonces tenemos que tener muy acuerdos con eso, ¿no? Una de las causas es la atonía uterina. Aquí viene un término para discutir que es muy importante, el término de distocia. ¿Qué viene a ser distocia? La distocia pues es la alteración de este trabajo de parto. Entonces viene a ser un trabajo de parto disfuncional, una progresión anormal del trabajo de parto, bien, en la cual pues el parto no anda bien. Entonces, ¿cuáles son las causas de distocia? Un trabajo de parto se puede distorsionar solo por 3 causas. Bien, una alteración en la potencia, otra alteración en el producto, o sea, en el pasajero, en el bebé, y otra tercera alteración pues en la pelvis. Bien, si nosotros tenemos una alteración en la potencia, significa que hay pues, anomalías en las fuerzas expulsivas, ¿no? Que estén disminuyendo pues, la dinámica uterina. El producto pues, puede estar alterado en su posición, en lo que es los movimientos cardinales, puede haber problemas de cordón, ¿no? Problemas pues, de su inserción, ¿no? X razones, ¿no? Y la pelvis, pues, que haga lo que es la pelvis estrecha, ¿no? ¿Cómo es la definición de pelvis estrecha? Cuando nosotros hablamos de potencia, en primer lugar tenemos que ver que hay ciertos factores que, por ejemplo, pueden enlentecer las contracciones. Entonces, dentro de los primeros es, por ejemplo, las infecciones uterinas, un feto grande para la edad gestacional, un macrosómico, puede distender mucho el útero, y también aquel feto que está pues, expuesto con una inducción de trabajo de parto, una sobresaturación de los receptores de oxitocina. Eso puede debilitar lo que es la potencia de la misma por agotamiento materno, y finalmente pues también otra causa que también es factible es el bloqueo, ¿no? O la analgesia de trabajo de parto. De acá sale un término muy que ustedes deben de recordar, ¿no? DSP, ¿qué cosa es DSP? Y si han visto ustedes en las referencias, siempre dicen este término DSP. ¿Qué cosa viene a ser un DSP? El DSP se conoce como incompatibilidad cefalopélvico-incompatibilidad fetopelviana. ¿Qué quiere decir? Que yo teniendo una buena dinámica, ¿cómo digo yo que este producto tiene una buena dinámica cuando las contracciones están 3 en 10 minutos, con una intensidad mayor o igual a 25 milímetros de mercurio, que es para que generen cambios cervicales, con una buena dinámica, con una buena pelvis, ¿sí? Y con un producto promedio que no tenga ningún riesgo, llegue a producir una distocia. ¿Cuáles son las pelvis que tienen buen pronóstico? La ginecoide y la antropoide, como pueden ver, y la androide y la platípeloide tienen un pronóstico alto de distocia de pelvis. Tienen que tener en cuenta algo, que no hay pelvis perfecta, siempre las pelvis más frecuentes son las mixtas y las ginecoides, obviamente, ¿no? En cuanto al producto, podemos evaluar miles de posiciones. Si ustedes se remiten a los movimientos del trabajo de parto, ustedes van a tener un descenso, van a tener un encajamiento, van a tener una flexión, van a tener una rotación interna, van a tener una extensión, van a tener una rotación externa y van a tener una expulsión. Si nos ponemos a pensar, esto ocurre en un trabajo de parto normal. Así como hay en trabajo de parto normal, va a existir una alteración en sus distocias correspondientes. Por ejemplo, si en la deflexión va a ocurrir una deflexión. Si no hay un descenso, pues va a haber el famoso feto flotante o un feto fuera de pelvis, que también es un signo. No olvidar que el feto suele encajar, ¿no? Cuando ya llega el término primíparas. Los primíparas primero encajan y luego ya dilatan. En cambio, los multíparas suelen descender o encajar al final casi del trabajo de parto, ¿no? Entonces, ¿qué otras anomalías puede haber? Pues un feto con hidrocefalia, masas cervicales, hidrosfetal, ¿no? ¿Qué factores de riesgo predisponen a la distocia? Sobre todo, preguntar por gestaciones previas. Entonces, doctor, me pueden decir, he tenido un parto vaginal, pero ha sido muy traumático. ¿Y cuánto pesó tu bebito? Pesó 3 kilos. Si el actual tiene un peso más o menos de 3,500, tiene que ser sospechado de que este bebito pueda tener una distocia. Tienes que evaluar la pelvis, porque es muy raro que con 3 kilos, por ejemplo, haya producido una distocia, no haya tenido un problema.
¿no? Entonces tiene que ver el peso del bebé, la posición, ¿no? Cuál es el movimiento cardíaco que se encuentra realizando, y evaluar. Sobre todo, lo más importante que ustedes deben de conocer es el partograma. Bien, entonces en el partograma, por ejemplo, ¿no? Un ratito vamos por acá. Este es el partograma de la OMS. El partograma de la OMS siempre, como ustedes pueden ver, va a arrancar en 4 de dilatación. Ustedes van a tener una línea de alerta y una línea de acción. Cada hora van a ser, pueden evaluar en fase activa, se evalúa cada 2 horas. Imaginemos, ahorita son las 8 de la noche, por ejemplo, y evaluamos en 2 horas, ¿no? Si ingresa en 4 de dilatación, bien, tenemos en 2 horas debería encontrarse en aproximadamente 6 de dilatación. Si por ejemplo pasan 2 horas más y sigue en 6 de dilatación, entonces ya vemos que ha pasado a la línea de alerta y este partograma empieza a producir una distosia. Si yo veo que este punto, por ejemplo, hasta las 00 horas continúa en 6, ¿no? Yo tengo que evaluar las causas, ¿no? El área comprendida entre la línea de alerta y la línea de acción es para evaluar la causa de la distosia. Entonces, ¿qué causa o qué está causando la distosia? Entonces hay que ver, ¿no? Pelvis, feto o dinámica. Si ustedes pueden ver acá están el número de gotas de oxitocina que le colocan por minuto, o en otras palabras el número de miliunidades. Y acá también las contracciones. Por ejemplo, está en 4, pero tiene 2 contracciones en 10 minutos. Entonces lo grafica de esta manera. Cuando llega a 6, tiene 3 contracciones en 10 minutos, que es la dinámica óptima. De repente continúa en 6, ¿no? Y la dinámica de nuevo se empieza a espaciar, una contracción en 10 minutos. Entonces eso ya nos va diciendo de que, por ejemplo, la dinámica uterina se está disminuyendo y que necesitamos estimular con oxitocina. Entonces ustedes pueden iniciar su goteo regulable a partir de acá. Ojo que lo que estoy diciendo es netamente un trabajo que se tiene que hacer en establecimientos, ¿no? De una unidad básica. No se les ocurre hacerlo pues en un centro de salud que no tiene las condiciones para poder atender un parto. Entonces, dentro de los tiempos, ustedes tienen que manejar los tiempos, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, que es una fase latente prolongada, normalmente las fases latentes no se hospitalizan, chicos, ¿no? El paciente siempre tiene que irse, recomienda en fase activa. Entonces, una fase latente generalmente suele ser más de 20 horas, ¿no? Para catalogarla prolongada. En nulíparas y multíparas con más de 14 horas. Entonces, el promedio de dilatación lo pueden ver en el cuadro. Y también trastornos de la detención, que es importante que conozcan los tiempos. Generalmente, si no hay ningún signo de DSP, como ustedes pueden ver, pueden utilizar oxitocina, ¿no? Que es el mejor tipo de tratamiento. Con respecto a la potencia, ¿no? También puede haber más de 5 contracciones, que es una taquisistolia, una bradisistolia de menos de 3, la intensidad, el tono, ¿no? Y la coordinación, que es un poco más difícil de evaluar, ¿no? En su centro de salud. Pero la hipertonía, sobre todo, que es importante para que puedan descartar un DPP. Y en las deflexiones, bien, las deflexiones es importante de este cuadro que ustedes conozcan, porque esto es, bueno, te va a preguntar en exámenes, pero lo importante es ustedes qué es lo que van a palpar, ¿no? Si es una presentación de frente, si es una presentación de cara, si es una presentación de bregma. Generalmente todas estas presentaciones son de carácter inestable. Bien, quiere decir que el bebito es muy raro que se quede ahí, generalmente se tiende a acomodar, excepto la deflexión de cara, la variedad mento-posterior. El mento-posterior me da a entender de que ese bebito no va a salir. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque la posibilidad de un parto vaginal en este tipo de pacientes es nula. Bien, entonces, ¿qué medidas tenemos de realizar? En primer lugar, tenemos que identificar todos los factores de riesgo en la atención prenatal. Es importante, el trabajo de parto debe estar monitorizado de manera continua. Ustedes, si van a referir un parto o una paciente que le ha tenido un trabajo de parto, deben de tener pues una hoja de monitoreo, tan igual como el partograma que ustedes ven acá. No tiene por qué estar haciendo otra cosa, ¿no? En el partograma acá ustedes pueden ver la frecuencia cardíaca, ¿no? Cómo van los latidos, cómo va la dinámica, las características del líquido amniótico, si es claro, si es meconial espeso o si es meconial fluido, ¿sí? El partograma que siempre va a iniciar en 4,
¿sí? Ejemplo, si por ejemplo les llega, ahorita siendo las 8 de la noche, les llega una paciente que está en 7 de dilatación, perfecto, buscan 7 de dilatación y lo intersectan y en esta arrancan la hora, ¿no? Entonces sus 20 horas sería aquí, ¿no? Más o menos. Entonces siempre tienen que tener en cuenta, ¿no?, cómo van a arrancar el partograma. ¿No? Entonces el objetivo siempre es detectar los casos de riesgo, nunca dar un chance vaginal o cesárea anterior en pacientes pues, que están en periferia, ¿no? Y evaluar lo que es pues el uso de oxitocina siempre y cuando las condiciones de su centro lo permitan. Bien, entonces siempre la curva de partograma va a tener esta forma, ¿sí? Va a tener esta forma. Entonces lo importante es saber la intervención, ¿no? Como les digo, si es que ustedes ven que les llega en fase activa y ya está empezando a disociarse, o sea, ya está en el área comprendida entre la línea de alerta y la línea de acción, o sea, en este periodo, es mejor que ustedes refieran a su paciente. Nadie les va a poner una corona de niños buenos porque lo hagan la prueba, ¿bien? Entonces, como les dije, miren, dinámica uterina, ¿no? Ven si el parto es inminente o no es inminente. Si es inminente, tienen que proceder a atenderlo. Si no es inminente, tienen que por lo menos ponerles una vía y evaluar los factores de riesgo. Hay que ver si este trabajo de parto está yendo de manera normal o se está disociando, y de acuerdo a eso coordinar la referencia si es que tienen un establecimiento que no cumple con las características de poder atender un parto. Bien, con respecto a cesárea es un tema mucho más exquisito. Entonces, el índice de cesáreas en nuestro país está bastante alto, sobre todo en la parte privada. Bien, es una intervención pues, en la cual se extrae el feto por vía abdominal. Entonces, hay varios tipos de cesárea, ¿no? Entonces, hay cesárea que es una cesárea de urgencia, ¿no? Hay una cesárea que es en curso del trabajo de parto, ¿no? Y hay una cesárea electiva. Entonces, la cesárea de urgencia es aquella pues, que ya pone en riesgo la vida de la madre o del feto. Por ejemplo, un desprendimiento de placenta, por ejemplo, una eclampsia, ¿no? Ahora, hay otra cesárea que es la cesárea en el transcurso del trabajo de parto. Si vemos que el partograma se encuentra alterado o hay signos de desproporción, ¿no? Entonces ya pasa a ser una categoría 2, ¿bien? O una cesárea electiva, por ejemplo, feto podálico. Es una indicación, ¿no?, para hacer una cesárea electiva. ¿Es siempre sinónimo de cesárea? No, porque si tienes un podálico que está en expulsivo, tú lo puedes atender. Más no si es que es un podálico que no hay ningún cambio cervical. Entonces las indicaciones de cesárea son múltiples, ¿no? Dentro de ellas las más frecuentes son estas de acá. Un desprendimiento con sufrimiento fetal, o sea, un DPP grado 2, una placenta previa total, una previa estrecha, una desproporción fetopelviana, un prolapso de cordón, un feto transverso, una infección por herpes activa. No olvidar que no todos los condilomas tampoco son un criterio para hacer una cesárea. Si tú ves que los condilomas están obstruyendo el canal cervical o que en su defecto al hacer el procedimiento de la episiotomía te va a sangrar mucho por la cantidad de condilomas que tiene, es mejor que sea un parto por cesárea. Bien. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes por categorías? La categoría 1 es la cesárea de urgencia. Bien, alteración del bienestar fetal. Siempre hay alguna alteración en el patrón, ¿no? O puede haber más prolapso, uterina, ¿no? Algo que compromete el feto, sobre todo. La categoría 2 es en pleno trabajo de parto, que hay una fase activa estacionaria, ¿no?, una desproporción, ¿no?, o un parto estacionario. En categoría 3, otras causas que no haya duda que deba de ser una cesárea, por ejemplo, macrosomía fetal, placenta previa, podálicos, ¿no? Entonces cesárea 2 veces. Son factores en los cuales pues te puede llevar a una indicación por cesárea. Entonces, la causa más frecuente siempre de cesárea, miren, ustedes se van a dar cuenta, es una detención en el trabajo de parto, ¿sí? O sea, una alteración en el trabajo de parto. El trabajo de parto no progresa como debe ser. Entonces existe pues alteración en todo lo que es la curva de trabajo de parto. La segunda causa es el monitoreo. Bien, el monitoreo fetal puede estar no reactivo, ¿no? El tercero es la mala actitud de presentación, llámese lo que hemos conversado en todo lo que es trabajo de parto, ¿no? Que pues haya una deflexión, que hay un circular de cordón, que también es muy frecuente, ¿no? Ojo que circular de cordón no es sinónimo de cesárea. Eso tienen que explicarle bien a las pacientes, porque muchas veces llegan diciendo: me han dicho de mi esposa que me van a tener que operar.
pero eso siempre y cuando se produzca o exista la distocia demostrada. ¿Y cómo se va a demostrar la distocia? Con un trabajo de parto simulado o con un trabajo de parto franco. Si es un trabajo de parto simulado, pues es un test estresante. Entonces, si vemos que hay desaceleraciones, ahí en ese caso ya estaría mostrando la distocia. ¿Y qué tipo de desaceleraciones? Tipo 3 o secundarias a una patología de cordón. Entonces, bien clarito una cosa, que la fase latente prolongada, por ejemplo, no debe de ser indicación necesaria. Bien, entonces, un trabajo de parto lento tampoco debe ser indicación necesaria. Y para considerar una desproporción cefalopélvica o fetopelviana, siempre se recomienda, o mejor dicho, es muy típico o es casi un criterio casi diagnóstico de que la dilatación va a estar más de 6 y que no haya avance en el trabajo de parto. Bien. En el estadio 2, ¿qué tenemos en el estadio 2? Bien, entonces siempre se debe considerar al menos en multíparas 2 horas de empujo y en unipáras 3 horas, siempre y cuando las condiciones lo permitan. Ojo, les vuelvo a repetir, esto solo se aplica si es que está en un establecimiento FOMB, o sea, de funciones obstétricas neonatales básicas que te permitan atender este tipo de pacientes, ¿no? ¿Qué más? Amnifusión, otros procedimientos son más complejos, eso lo tenemos que hacer ya en hospitales de referencia, y pues tenemos que considerar las inducciones, ¿no? Las inducciones, siempre toda paciente con más de 41 semanas o con sospecha de 41 semanas tiene un criterio para una inducción. Bien, y las inducciones, ¿cómo pueden ser? Con oxitocina. ¿Cuánto tiempo dura una inducción? Un promedio de 24 horas, siempre y cuando las membranas estén enteras. Si las membranas están rotas, debe ser de 12 a 18. ¿Y por qué ese tiempo tan corto? Porque te expone o eleva el riesgo de corioamnionitis a partir de las 18 horas. El otro punto que se debe discutir viene a ser la macrosomía fetal. Cuando nosotros hablamos de macrosomía fetal, cuando un producto tiene más de 4.500, decimos que es una macrosomía fetal de tipo absoluto. Y cuando tiene más de 4 kilos, decimos que es relativo. ¿Y por qué esa diferencia, no? ¿Por qué decir que si está entre 4.000 gramos y 5 kilos, 4.500, ¿por qué considerarlo como relativo, ¿no? Y por qué si está mayor de 4.500 absoluto? Prácticamente casi es un criterio absoluto de cesárea. Acá mucho va a depender de qué, de la pelvis sobre todo, y a veces pues de la talla, ¿no? Y la multiparidad. A veces el paciente pues tiene una buena pelvis, son muy altas y pues el trabajo de parto va muy bien en fetos entre 4 y 4.500. El embarazo gemelar también es importante, ¿no? Se puede considerar un parto normal siempre y cuando los dos estén de cabeza, ¿no? Hay cesárea segmentaria, que es la más frecuente, pero también hay cesárea corporal, ¿no? El segmento uterino, no se olviden que se forma entre las 28 y las 32 semanas, y a partir de las 32 ya se encuentra bastante adelgazado, ¿no? Y formado. ¿Por qué es importante? Porque el riesgo es mayor, ¿no? Cuando haces una cesárea en un feto pretérmino. Si tiene un producto menos de 32 semanas y te lo has hecho cesárea, no hay formación de segmento. Y si no ha habido formación de segmento, pues esta paciente corre el riesgo de que pueda tener problemas, ¿no? De ruptura uterina posterior. ¿Cuáles son las complicaciones de la cesárea, ¿no? Lesiones vesicales, ¿no? Infecciones de herida, ¿no? Funciones inadvertidas por anestesiología, ¿no? Entonces, tener en cuenta que si bien la cesárea es un procedimiento sencillo, es un procedimiento que también, a pesar de eso, puede tener bastantes complicaciones. Vamos con un tema que creo yo debemos de repasarlo, porque es la segunda causa de mortalidad materna. Los trastornos hipertensivos del embarazo, recordemos que se clasifican en 4 grandes grupos: la hipertensión gestacional, el complejo preeclampsia-eclampsia, la hipertensión arterial crónica y la hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada. Como les dije, el control prenatal en la primera exposición es base para poder hacer una buena detección de pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo, porque te va a permitir evaluar, ¿no?, cuáles son tus factores de riesgo
como por ejemplo en la de hipertensión arterial, pacientes obesas con dislipidemia, embarazo gemelar. La preeclampsia viene por un problema netamente placentario. Entonces, las patologías placentarias van a elevar el riesgo de preeclampsia. Y a la vez tenemos que tener en cuenta de que aquellas pacientes, estas pacientes pueden tener graves complicaciones tanto para la mamá como para ellas mismas. Por eso, si ustedes están pensando en una preeclampsia o en un trastorno hipertensivo, es mejor referirlos. Como les vuelvo a repetir, nadie les va a poner una estrellita de niños buenos si es que fallan en el tratamiento de estos pacientes. Entonces, recordemos de hipertensión gestacional. ¿Cuál era su definición? ¿No? Como HG, presión arterial mayor o igual 140/90, 2 tomas por espacio de 4 horas, ¿no? En una edad gestacional, ¿no?, mayor o igual a 20 semanas. Ahora, también trastornos hipertensivos puede presentarse, ¿no?, como una preeclampsia que está asociada a proteinuria y una preeclampsia en ausencia de proteinuria, ¿no? Antes se decía de que la proteinuria no era un criterio, ¿no? Mejor dicho, debió ser un criterio siempre, y se clasificaba una preeclampsia leve y severa, ¿no? Pero se ha visto ahora de que si es que existe el daño de un órgano blanco, por ejemplo, ya no es necesario esperar la colecta de proteinuria, ¿no? Pero siempre y cuando haya un daño agudo de órgano blanco, llámese alteraciones de transaminasas, llámese edema del pulmón, llámese elevación de la creatinina como daño renal agudo, o disminución de las plaquetas, un síndrome de HELP, una eclampsia, ¿no?, que te pueden hacer sospechar. ¿Cuáles son las complicaciones de esta preeclampsia? Todos los trastornos hipertensivos llegan a evolucionar a una preeclampsia y esa preeclampsia llega a ser criterios de severidad. Todas llegan a severizar si es que tú no la tratas adecuadamente y sobre todo oportunamente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay múltiples complicaciones que son como las que ustedes pueden ver en el diapositivo, pero el manejo es muy similar. Generalmente una hipertensión gestacional, por ejemplo, debe de ser, el embarazo se debe determinar si es que tiene más de 17 semanas. Ojo que yo en ningún momento estoy diciendo parto por cesárea. Recuerden que en los trastornos hipertensivos la vía de parto ideal debe ser la vía vaginal, porque las preclánticas manejan poco volumen intravascular. Al manejar poco volumen intravascular, estas mujeres son más propensas a chocarse, a tener mayor sangrado postparto y que esa hemorragia postparto les debilite más la hemoglobina que en una mujer que no sea preclántica. Si es un pretérmino, por ejemplo, con hipertensión gestacional, puede recibir un tratamiento expectante. Si la preeclampsia no tiene criterios de severidad, debe de ser hospitalizada. En el caso de ustedes, debe ser referida. No tienen por qué estar haciendo manejo ambulatorio o hospitalario en este tipo de casos. Bien, y la vía de parto siempre va a depender mucho del score Bishop. Si ya está severo, ¿no?, el objetivo es terminar gestación. Ahora la diferencia es cuándo terminas, ¿no? Cuándo vas a ver que tienes que acabar gestación y cuándo no. Generalmente se suele acabar la gestación 48 horas luego de la modulación pulmonar en pacientes pretérminos y en atérminos lo más pronto posible, ¿no? Si tienen las condiciones para un parto normal, le pueden dar parto normal. Si no, la paciente también debe ser operada. Pero básicamente en preclánticas el manejo se basa en 3 pilares. La prevención de las convulsiones con el uso de sulfato. Si vamos a usar sulfato, tienen que colocar una sonda Foley, ¿no? Si el manejo de la presión arterial, ¿no?, y en todo caso también el tratamiento en base a la maduración pulmonar, si es que lo amerita. Entonces, ¿cómo van a usar el sulfato de magnesio? Generalmente el sulfato de magnesio, ¿no?, viene de 2 gramos, ¿no?, una ampolla de 10 cc. Entonces, el sulfato de magnesio es mejor que vaya titulado en un Bulutrol. Entonces, en el Bulutrol colocan 5 ampollas. Quiere decir que vamos a usar 10 gramos en 50 cc, ¿cierto? Entonces, esos 10 gramos de sulfato le agregan en 50 cc de cloruro. Y de esta manera hacen una titulación, que en 100 cc va a haber 10 gramos de sulfato. Pueden pasar una dosis de 4 o 6 gramos de ataque y una dosis de mantenimiento de 1 o 2 gramos. Esa es la mejor forma, ¿no? Y cuando, como en la gestación, como les digo,
siempre se recomienda terminar lo más pronto posible. Y va a depender mucho de qué, del score Bishop. La hipertensión crónica, en cambio, chicos, se presenta antes de las 20 semanas. Por ende, el manejo es muy distinto porque va a depender mucho del control de la presión arterial. Solo se termina una hipertensión crónica si es que ya se severizó o ya hizo una preeclampsia sobreagregada, o en todo caso que la presión sea refractaria al tratamiento. Quiere decir que no la puedan controlar. Si no la pueden controlar, entonces ahí sí sería prudente que se termine la gestación. Entonces, ¿cuáles son las medidas? ¿No? Miren, el establecimiento con funciones obstétricas neonatales primarias o FONP se debe de evaluar la presión arterial. Si ven que ya está elevada, no se les ocurra hacer un diagnóstico, confirmar un diagnóstico, tienen que referir. Solamente, ¿no?, si es que ya está para estudio o a tener una toma o no están muy seguros, recién puede pasar a estudio. Acá les pago una pregunta y es muy importante que se den las referencias. Refieren muchas veces proteinuria significativa, porque le encuentran lastima en la cruz, pero con presiones normales no refieren. Lo primero que deben de hacer, si es que encuentran lastima en la cruz o proteínas en orina en una cruz, es volver a repetir la muestra, ¿no?, y controlar la presión. Más no plantear un diagnóstico de preeclampsia y hacer una referencia, porque muchas veces terminan refiriendo a infecciones urinarias u otro tipo de patologías que no tienen nada que ver con la preeclampsia. Bien, entonces, ¿qué condiciones? Siempre, como les dije, debe tener 2 vías, ¿no?, e ir refiriendo, pues, si van a usar sulfato de magnesio, tiene que tener su sonda Foley, todas las pacientes severizadas de sonda Foley, y también el uso de hipotensores. ¿Qué hipotensores pueden usar? La metildopa y el nifedipino. ¿Cuánto usar uno y cuánto usar otro? Realmente la metildopa tiene una acción más prolongada, un inicio más prolongado, y que tiene una acción central, como puede ser como el mantenimiento. El nifedipino puede ser de ataque. Se recomienda que sea el nifedipino vía oral. Tenemos también otro tema muy importante, que es el screening de diabetes gestacional. Ustedes han visto o han conocido lo que es la diabetes, ¿no? Entonces, en la diabetes hay una diabetes pregestacional y una diabetes gestacional. La diabetes pregestacional es aquella que se presenta, ¿no?, antes del embarazo, y la gestacional está muy relacionado, ¿no?, como ustedes saben, con el lactógeno placentario humano. Esta hormona tiene su pico entre las 24 y las 28 semanas. Por esa razón, el descarte o el tamizaje de diabetes gestacional se debe realizar en ese periodo. ¿Y qué función cumple ese lactógeno placentario? Es tratar de cubrir los requerimientos del feto, incluso en estados de ayuno prolongado de la mamá. En castellano quiere decir que si la mamá se va de huelga o no llega a comer por X problemas, entonces el bebé no es que también esté en ayuno, sino que va a seguir recibiendo los nutrientes procedentes del organismo de la madre. No olvidar que también, según Priscilla White, existe, pues, la clasificación de diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿no? La tipo 2 es relacionada a la insulina resistencia, muy parecido a la diabetes gestacional, y la tipo 1, pues, que se relaciona, que tiene un origen autoinmune. Entonces, ¿a quiénes yo les voy a hacer el screening? Ustedes en el control prenatal les voy a decir, tienen que identificar los factores de riesgo. El factor de riesgo principal, ¿no?, va a venir a ser, para la estrategia de screening, ¿no?, va a venir a ser aquellas pacientes que tienen historia previa de diabetes gestacional, mujeres obesas, mujeres que ya tengan, pues, el metabolismo alterado de la glucosa, ¿no? El screening siempre debe repetir entre las 24 y las 28 semanas. ¿Cuál va a ser el primer screening? Siempre una sobrecarga con 50 gramos de glucosa. Determina la glucosa a la hora, ¿no?, con un valor menos de 140, no hay ningún problema. Si está más, pasa ya a ser un test de tolerancia a la glucosa. Hay miles de formas de diagnosticar, ya hay los protocolos de encontrar un montón. El Colegio Americano siempre recomienda esto, porque, por ejemplo, la ADA tiene otra sobrecarga, pero lo hace con 75. Al hacerlo con 75 no te piden los valores, pero hay una alta tasa de falsos positivos. Entonces, no creo que a ninguna mujer le guste o sea de su agrado que le digas que tiene diabetes. Por esa razón, se recomienda mejor el test de sobrecarga con 50 y con 100 gramos de glucosa.
Los objetivos de tratamiento es conseguir estos valores de glucosa, ¿no? Entonces, y eso también lo tienen que manejar, chicos, porque al final a veces los pacientes recuerdan que tienen muy poco acceso a las vías o que puedan ser referidas a un centro de mayor especialidad, no desean y tratan de mantenerse, ¿no? Ahora, la diabetes gestacional, el tratamiento inicial viene a ser la dieta. Entonces, ustedes tienen que implantar una dieta o instalar una dieta en la cual la paciente les garantice un cumplimiento y de esa manera hacer su mensaje de glucosas, ¿no? Y luego, en caso de que fracase, pueden utilizar lo que es el tratamiento farmacológico. Bien, eso siempre y cuando no se consigan los objetivos. Pero ¿por qué debo de tratar a una paciente diabética? Si al final la diabetes en teoría afecta a la madre. Eso es falso. Lo que ocurre es que esa glucosa puede llevar ¿a qué? A la acidosis. Y esa acidosis puede cambiar el pH. El bebé o los bebés, ya los bebés son muy susceptibles a los cambios de pH. Entonces un cambio de pH pequeño, por muy pequeño que sea, lo puede matar o puede acabar con la vida de este paciente, este bebé, y puede llevar a una muerte fetal intrauterina. Tenemos que recordar también que el screening no solamente debe ser en aquellas pacientes pues, que ya dieron, están mencionando aquellas que ya dieron a luz, y la sobrecarga en este caso se puede hacer con 75, cuando un promedio de las 6 y 12 semanas postparto.